Ya, ok. Esta penúltima parte viene con temas generales, un poquito, y con una parte de temas generales, que es tumores e infecciones, y también las epicondilitis, y otra que es ya infantil, que viene a ser la luxación congénita de cadera y la ortopedia infantil. De ortopedia infantil ya vimos un poquito fracturas. Si se acuerdan, las fracturas del tallo verde, las fracturas de de formación plástica o la de botón o torus. Me volvemos a recordarlas ahorita. Ok, es fracturas en niños. Vamos a empezar por tumores. ¿Listo? En el caso de un tumor, esta parte de tumores óseos y de partes blandas, ustedes ya han visto la parte maligna en onco, que son los sarcomas, que son estos grupos de tumores malignos, tanto óseos como de partes blandas, ¿no? En lo que es tumores, el objetivo del tratamiento puede ser curar la enfermedad en caso ustedes vean que sea un tumor benigno. También puedes controlar la enfermedad, tienes que disminuir la morbilidad y mortalidad del paciente y obviamente aumentar su sobrevida, pero no aumentar la sobrevida, o sea, tienen que aumentar la sobrevida cuidando obviamente la calidad de vida del paciente, ¿no? No van a aumentar la sobrevida y dejarlo con una calidad de vida, sino ambas cosas son importantes. Tanto aumentar su tiempo de vida y aumentar, y que sea un tiempo de vida de buena calidad, ¿ok? Cuando ustedes tengan tumores, ustedes tienen que pensar en unas cositas, como para que puedan ubicarse bien y puedan determinar bien qué tipo de tumor es, ¿ya? Entonces tienen que ver primero la edad, ¿ok? Según edad va a haber como una variación de cuál es más frecuente, por ejemplo, en un joven que en un adulto, ¿ok? Tienen que ver el sexo, cuáles son más frecuentes en mujeres que en hombres. Y así van a ir poco a poco diferenciando el tumor y ya no van a sospechar de los 80 o 200 tipos de tumores óseos que pueden haber, sino ya tendrán un tumor del que sospechan, o dos o tres. Sirve más para esto. Tienen que ver si el tumor es único o múltiple, tienen que ver su localización a nivel del cuerpo, o sea, en qué hueso está, en caso sea de hueso, no sé, en el fémur, en el radio, en el cúbito, ¿ok? A nivel del cuerpo y dentro del hueso también la localización, si está en epífisis, hay algunos que van más para las epífisis, otros que van más para las diáfisis, ¿ok? Además tienen que ver la morfología y características que puede tener este tumor. Hay una parte que se llama matriz ósea, que es como la composición, matriz. La composición del tumor, hay matriz ósea, hay matriz condral, ¿ok? Que ahorita vamos a ver imágenes. De ahí también hay una característica que se llama reacción perióstica. De acuerdo a eso también pueden diferenciar si es benigno o maligno y qué tipo de tumor es. Y bueno, también pueden ver si hay alguna masa de tejido blando. ¿Ok? Entonces, siempre que tengan un tumor, tienen que pensar en estas cositas, en estas características para que ustedes puedan diferenciarlo bien. ¿Listo? Por ejemplo, primero vamos a dar la clasificación normal. Tienes tus tumores y tú ya sabes que se clasifican en benignos y en malignos. Para que lo recuerdes bien, todos los malignos van a terminar en esto, en sarcoma. Y la primera parte, el prefijo, en este caso es osteo, nos va a indicar del tipo de tejido del que proviene el tumor. O sea, si es un osteosarcoma, es un tumor maligno de hueso. Si fuera un angiosarcoma, sería un tumor maligno de vasos. ¿Ok? Y así. En la parte de los benignos es igual, solo que el sufijo, la parte final que va a determinar, bueno, que te va a decir más o menos que es benigno, sería oma, ya no sarcoma, sino solo oma, como ven aquí. Y la primera parte, por ejemplo, acá viene osteo, que viene de hueso, entonces sería osteoma, un tumor benigno de hueso. Y así pueden ir diferenciando cada tumor, por ejemplo. Tenemos aquí lesiones pseudotumorales que no vienen a ser tumores, sino simulan. Aquí están los quistes, los gangliones, algunos granulomas.
Y luego tenemos tumores tanto benignos como malignos. Por ejemplo, del hueso todos empiezan con osteo, pero los que son benignos terminan en oma, los que son malignos terminan en sarcoma. Los que provienen de cartílago todos empiezan con condro, que es el prefijo para el cartílago, pero los malignos, condrosarcoma, terminan en sarcoma, y los benignos en oma, y así sucesivamente con cada tejido. ¿Ok? Hay tumores de médula, tumores vasculares, otros del tejido conjuntivo, ¿ok? De cada uno. Y de acuerdo a eso va a ir el nombre. Es sencillo. Dentro de los benignos tienes un benigno inactivo, ¿ok? No genera nada. Un benigno activo y un benigno agresivo. Los secundarios y los metastáticos. Los primarios un tumor primario en el pulmón que puede hacer metástasis del hueso, por ejemplo, un tumor primario en la próstata que hace metástasis del hueso, ya sería un tumor óseo, pero metastásico, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Como les dije, vamos a ver aquí la clasificación, cómo podían sospechar de algunos tumores que son más frecuentes según la edad, según sus características, según el número de lesiones también. Entonces, primero tenemos número de lesiones, tienen que valorar si es única o son múltiples lesiones. Ya, también hay una predilección por cada grupo de edad. Por ejemplo, en los menores de 20 años, sospechas más en caso de malignos. Del sarcoma de Ewing es lo más frecuente, 60%, y de ahí el osteosarcoma. Entonces, si tú tienes un joven, no sé, de 16 años, con las características de un sarcoma, en el tipo de sarcoma que pensarías sería en un osteosarcoma o en un sarcoma de Ewing. De 20 a 40 años, igual, osteosarcoma. ¿Ok? Y ya cuando son mayores de 40 años, ya no piensas en tumores primarios de huesos, sino piensas en una metástasis. Entonces, en ese caso, tú lo que tendrías que hacer es buscar dónde está el tumor primario que hizo metástasis al hueso en pacientes mayores de 40 años. ¿Qué más? Entonces, aquí en general puedes poner que menores de 40 vas a sospechar de un tumor primario, ¿ok? Y mayores de 40 tú vas a sospechar de una metástasis. ¿Listo? ¿Cuál es la edad más frecuente en la que aparecen los tumores? Esta. En los menores de 20 años. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, todavía el hueso podría estar en crecimiento. Entonces, a nivel de, tenemos epífisis y aquí está la metáfisis, se supone, ¿cierto? Vamos a ver este gráfico, aquí está la metáfisis y aquí está el cartílago de crecimiento. Y en esta zona constantemente va a haber un recambio celular porque el hueso está en crecimiento. Las células van a ir cambiando, cambiando, cambiando constantemente. Entonces, como hay mayor actividad celular aquí, es más probable que aparezca algo, porque el cáncer es un cambio celular, ¿no? Entonces es más probable que aparezca a esta edad, porque hay mayor cambio celular ahí, entonces hay más probabilidad de que haya mayor alteración, digamos, del ADN, se formen las células malignas y se produzca el tumor maligno, ¿no? Oh, ok, eso en menores de 20 años, que todavía tienen ahí el cartílago de crecimiento con actividad. Ya vamos a borrar esto.
Otra cosa que les dije que también debían tomar en cuenta era su localización. Si es medular, por ejemplo, está acá adentro, está acá como la displasia fibrosa. Si es cortical, como aquí, el defecto cortical fibroso, que está aquí en la corteza, el hueso. O si es yuxtacortical, que está aquí, como el fibroma condromixoide, por ejemplo. Estas son las ubicaciones. Luego, tienes que ver también en qué parte del hueso está. Si está en diáfisis, epífisis o metáfisis. En diáfisis, por ejemplo, puedes tener un osteomosteoide, que son benignos, displasia osteofibrosa. ¿Ok? Hay tumores que prefieren, digamos, alojarse en la diáfisis. Y de acuerdo a eso tú puedes diferenciarlo en tu paciente. Luego tienes la metáfisis, que está en rojito aquí porque es donde más frecuentemente se depositan los tumores, ya que aquí en la metáfisis, aquí en la metáfisis, hay mayor circulación. ¿Ok? Por lo mismo que acá está la placa de crecimiento, que era donde había más cambio celular, que puede pasar a mayor cantidad de metaplasias, luego displasias y luego se forma el cáncer, ¿no? Por esta razón es que en la metáfisis es donde hay más, bueno, donde prefieren, digamos, asentarse los tumores, por eso está en rojito. Aquí tenemos al osteocondroma y al osteosarcoma, que vimos que era bien frecuente más en los jóvenes. Estos prefieren la metáfisis, por ejemplo. Luego de metáfisis está la epífisis, ¿ok? Aquí puedes tener tumores de células gigantes en el adulto, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más? Luego, también puedes valorar tu tumor. Obviamente tú pides una imagen. Tu paciente, digamos, vendría con dolor, con, bueno, la sensación del tumor en alguna parte de su cuerpo. Y en algunos casos estos podrían generar impotencia funcional también, ¿ya? Entonces tú lo que haces es pedirle obviamente una placa y tú ahí podrías ver algunas características que te van a ayudar a diferenciar si es un tumor benigno o un tumor maligno. En benigno tienes que ver que sea menor de 6 centímetros, pequeño tamaño, de crecimiento lento y con borde definido, esclerótico o nítido. Un borde esclerótico es así, como el de aquí, blanquito. Bueno, se ve blanquito en la radiografía, radio opaco en la radiografía. Y las malignas, lo contrario, un tamaño mayor de 6 centímetros, crecen rápido y el borde es mal definido y no tiene ningún margen. O sea, tú no vas a poder encontrar, no vas a poder ver, no vas a poder decir como acá, no, este tumor empieza aquí y termina aquí, es solo esto, no. Cuando es maligno, ya no puedes diferenciar dónde empieza ni dónde termina. Por eso son bordes mal definidos. Un ratito. Y ahora sí. Entonces, ¿qué más tienen que saber? ¿Qué más? Pasamos al diagnóstico, ¿ok? Entonces, hacen su examen clínico, como les dije, viene su paciente, puede presentar dolor, puede que no presente dolor y que simplemente presente la masa ahí y por eso vaya. Piden su radiografía en 2 planos siempre, y en la radiografía les va a ayudar a ver la ubicación, la topografía, como ya hemos hablado que es importante, los bordes del tumor y esto. Si hay destrucción ósea. Existen patrones de destrucción ósea que son estos de aquí. Voy a poner son estos 3. Acá. Esos también te van a ayudar a sospechar si es más benigno o maligno. Hay un patrón geográfico, que es una lesión lítica. ¿Se acuerdan que lo lítico en radiografía se ve negrito, oscuro? ¿Listo? Sería una lesión lítica o radiolúcida.
de bordes bien definidos. Bordes bien definidos. Todo lo que esté bien definido va más para benigno. Lo que te va a sugerir que es una lesión no agresiva, como dije, benigna. Sobre todo si tiene el borde esclerótico. O sea, este bordecito así blanquito bien marcado. Aquí, por ejemplo, esta característica la tienen los encondromas, el efecto fibroso cortical, la displasia fibrosa, el quistoso simple. Características de tumores benignos, un patrón geográfico. Luego está un patrón apolillado, donde tienen múltiples pequeñas lesiones líticas, pero estas ya son mal definidas. ¿Ok? Entonces te puede indicar que es una lesión maligna. Frecuentemente maligna, pero no siempre. Aquí está el sarcoma de Ewing, que es maligno, las metástasis, por ejemplo, mieloma, osteomielitis. Luego está el patrón primitivo, que este sí te indica 100% malignidad, digamos. Aquí ya no son múltiples pequeñitas, así como aquí, sino son una infinidad de lesiones líticas chiquititas, 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 que igual están mal definidas y son sutiles. Esto te va a indicar que hay mayor agresividad. Entonces estas casi siempre van a ser malignas. Igual este sarcoma de Ewing, metástasis, mieloma. ¿Ok? Entonces tienes 3 patrones de destrucción ósea. Geográfico, apolillado y primitivo. Geográfico es el benigno. Apolillado, digamos, es frecuente que sea maligno. Y el primitivo es el que casi siempre es maligno. Luego está la parte de la reacción perióstica, que también lo puedes ver en la radiografía, que está aquí. Hay 2 tipos, una reacción perióstica continua unilamelar o una interrumpida. Lo que pasa es que tú cuando observas tu hueso, ¿cierto? Imaginemos que esta línea roja que yo tengo aquí es el periósteo, ¿ya? Esto tiene que estar así, seguidito, seguidito, seguidito. En el momento en que hay una interrupción, es que se forma, digamos, la reacción perióstica, ¿no? No está así seguido, sino hay alguna interrupción del periósteo. La parte continua o unilamelar, esta es para los tumores benignos. Cuando ya se interrumpe, o sea, esta parte de aquí sería benigno, ¿no? Cuando ya se interrumpe, ya es para los tumores malignos en la reacción perióstica. Hay diferentes tipos de interrupción. Hay reacción perióstica multilaminar, que es en hoja de cebolla, que se ve en el sarcoma de Ewing. Eso sí tienen que acordarse, porque es una característica. Si te dicen en hoja de cebolla, ya piensa en sarcoma de Ewing. De ahí hay una especulada paralela. Luego hay 2, la compleja en sol naciente y el triángulo de Cotman, que estas 2 van para el osteosarcoma. No se olviden tampoco. Ustedes leen compleja en sol naciente, triángulo de Cotman, eso es osteosarcoma. ¿Cuál es el triángulo de Cotman? Por aquí viene el periósteo y ven cómo aquí se abre. En un triángulo, triángulo de Cotman. Por aquí viene el periósteo y ven que aquí hace así como que, bueno, aquí hace un triángulo y luego aquí hace rayitas especuladas, así, que simulan el sol. Ese es complejo en sol naciente. ¿Ok? De ahí también tiene que ver la matriz ósea, les dije. Hay 3 tipos de matriz, por ejemplo, vamos a poner aquí matriz osteoide, que es hueso, matriz fibrosa, que se ve como un vidrio esmerilado, y encondral, que se ve como un algodoncito. Esto también tienen que valorar la matriz. Lo voy a poner aquí. ¿Ok? Y bueno, la extensión del tumor. Todo esto lo pueden ver, todas estas características, por un examen tan simple como la radiografía. Luego la tomografía. Puedes pedir PET scan para seguimiento. ¿Ok? Puedes pedir resonancia magnética, gammagrafía en caso de metástasis óseas, como en el mieloma múltiple, o algunos exámenes de laboratorio. Luego, para la estadificación, tú necesitas el grado histológico, que es el G. Lo haces mediante una biopsia dirigida y te va a determinar si el tumor es benigno, si tiene baja malignidad o alta malignidad. Luego, para ver el tamaño, usas tomografía o resonancia. Y para ver la metástasis, tomografía o gammagrafía. Aquí en la estadificación también está el famoso TNM, pero se le agrega el G del grado histológico. ¿Ok?
en lo que es tumores o hueso y partes blandas. Ahora, con lo que respecta al tratamiento, lo principal obviamente va a ser la cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía intralesional, que sacas, digamos, un pedacito de adentro del tumor. Resección marginal, que acá está tu tumor y lo sacas por sus mismos bordes, nada más, sin ampliar nada, como que aquí, donde estoy dibujando esta segunda línea. Luego está la resección ampliada de 2 centímetros de la cápsula, que está tu tumor con su cápsula, y tú lo mides 2 centímetros alrededor y lo sacas. Resección radical con cirugía de conservación también puedes aplicar. Luego está también la quimioterapia. La quimioterapia te va a ayudar a reducir el tumor. ¿Ok? Reducción del tumor. Tú podrías usar quimioterapia, por ejemplo, si tienes un tumor súper grande que ves que no lo vas a poder operar fácilmente, le das quimioterapia antes al paciente, ves que el tumor reduzca y luego el tumor ya se vuelve operable, ya puedes quitarlo. Entonces vamos a ver un poquito de los más característicos, ¿ok? Está el osteosarcoma, que ya vimos que era frecuente en jóvenes, 20 años, varones, y que prefiere sitios de crecimiento rápido, como el caso de las metáfisis. ¿Ok? Como clínica, podría venir tu paciente con un dolor progresivo y es nocturno, dicen por ahí. Se caracteriza por ser nocturno. Dentro de las características que puedes encontrar del osteosarcoma es que es una lesión metafisiaria, ya sabes. Puede haber lesiones, bueno, vamos a ponerle al costado ya. Lesiones salteadas. Y aparte tiene su reacción perióstica en triángulo de Codman o en sol naciente, no se olviden. Puede haber un osteosarcoma secundario, sí, a estas diferentes patologías que ven ahí. Luego está el condrosarcoma, que la parte primaria ocurre entre los 40 a 60 años y de 20 a 40 años vienen a ser tumores secundarios, digamos. La mayoría de estos tumores se ubica en la región proximal, ocurre más en varones. Como clínica igual puede ser un dolor progresivo, su evolución es lenta, el paciente va a percibir su masa y es un hallazgo incidental, mayormente. ¿Ok? Hallazgo incidental que se va a hacer un examen por cualquier otra cosa y de la nada le encuentran el condrosarcoma, pero nadie lo estaba buscando. Puede ser secundario a una lesión preexistente en el cartílago. Si hubo una lesión antes en el cartílago, puede ser que ahí crezca un condrosarcoma. Luego está sus características, como lo van a ver. Esta tiene una matriz algodonosa con moteado central. Está por aquí. Por ejemplo, este es tu osteosarcoma. Aquí yo puedo seguir y veo mi periostio y veo que hay un triángulo de Codman. Y por aquí sigo el periostio y veo mi sol naciente. ¿Ven? En cambio, este es el condrosarcoma y cuando hablamos de matriz, les hablaba que es como la composición, digamos, de este hueso. En este caso, la matriz es una matriz algodonosa. Habíamos visto que la algodonosa era una matriz encondral, o sea, de cartílago, que se simula como un algodoncito, que es esto aquí. Por fuera un algodoncito y adentro está moteadito. ¿No ven que hay lesiones líticas? Ese es el moteado central. Luego está el sarcoma de Ewing, que igual es para jóvenes, 5 a 25 años. De localización prefiere diáfisis o metáfisis. Ocurre más en varones. Como clínica puede tener esta aquí, que es una clínica más de inflamación o infección, como fiebre, eritema, edema, flebosis, hasta podría elevar los leucocitos, ¿ok? Y también los marcadores inflamatorios como el BCG y el PCR, ¿ok? Pero no es una lesión inflamatoria, es una lesión tumoral, ¿cierto? Puede venir el paciente con dolor
de inicio insidioso. Y como les dije, puede elevar PCR, proteína C reactiva y BCG, que son sus marcadores inflamatorios. Entonces podrías confundirlo con alguna patología inflamatoria, como no sé, la osteomielitis, ¿no? O infecciosa. Claro. En el caso de la radiografía, como características, puedes ver una lesión destructiva diafisiaria, porque vimos que prefería diáfisis, reacción perióstica. Aquí es más la de piel de cebolla o capas de cebolla. ¿Ok? Ocurre también en huesos planos y rara vez compromete gran parte del hueso. Entonces, ¿cuál es la reacción en capas o en piel de cebolla? Está aquí. Ay, Dios. Este es sarcoma de Ewing. Ven, aquí está superóseo, esto es lo normal, donde estoy trazando el rojo, pero ven que hay unas cositas acá afuera, igual, esa es la reacción perióstica. Y está en capitas, como en láminas así. Pip, pip, pip. Igual aquí abajo, como en láminas. Esas son capas de cebolla. Luego está el tumor de suela gigante, que es un tumor agresivo local, se considera un benigno intermedio, podría pasar a ser un tumor maligno, ¿ok? Por eso es un benigno intermedio. En el caso de la parte de la destrucción ósea, da una imagen geográfica, habíamos visto que era la de la lesión lítica, que está bien definida, que te indica que es benigno, ¿cierto? Tiene una clasificación mediante los grados de Campanacci. 1 se considera inactivo, 2 activo, pero dentro de su compartimento. 3 ya se comporta como maligno, como un sarcoma, y puede dar metástasis y puede malignizarse. De acuerdo a la clasificación, das tratamiento 1 y 2, cirugía. 3, usas un anticuerpo monoclonal como el de denosumab antes de la cirugía para generar cambios en ese tumor y se vuelva operable. Si en caso después del denosumab tiene cambios, le aplica su cirugía. Si no hay ningún cambio y tu tumor sigue siendo inoperable, ya le continúas el tratamiento con el denosumab nomás. ¿Ok? Luego seguiríamos con las metástasis. Las metástasis podrían ser, bueno, perdón. Aquí está el tumor de células gigantes. Tumor de células gigantes. Obviamente es este aquí. En las metástasis pueden ser líticas o escleróticas, depende de qué órgano provienen. Por ejemplo, las que dan imagen lítica son las metástasis de riñón, de pulmón y de tiroides. Y las que dan imágenes escleróticas en el hueso son de próstata y mama. Ya saben que lo lítico es lo negrito, por ejemplo, esta es una imagen lítica que viene de un tumor de pulmón. Y la otra sería una imagen esclerótica, porque es toda blanca, que en este caso viene un tumor de próstata. ¿Ok? Esto de aquí significa cuáles son los lugares que te dan más frecuentemente metástasis ósea. La próstata, el pulmón y mama, así en orden de frecuencia. En el mieloma múltiple te da una imagen característica que es una imagen en sacabocado, también se llama sal y pimienta. Cuando vean eso, ya piensen más en un mieloma múltiple. Okay, vamos a pasar a la parte de ortopedia infantil. Las fracturas en los niños son, digamos, más sencillas, más tranquilas, porque estos niños tienen un tiempo menor de consolidación, pero podrían tener también alteraciones en el crecimiento. O sea, las fracturas podrían dejar alteraciones en el crecimiento, porque aún tienen su cartílago de crecimiento, que es la fisis, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Okay. Tiempo menor de consolidación, pero pueden generar alteraciones en el crecimiento porque todavía está ahí su cartílago de crecimiento activo en la metáfisis o fisis. ¿Ya? El cartílago de crecimiento también se llama fisis, por si acaso.
Ahorita vamos a ver. Ok, entonces en fracturas de los niños tenemos fracturas completas que vendrían a ser, la verdad, las mismas que en el adulto. Por ejemplo, simples, tenemos la transversa, la oblicua, la de trazo espiroideo. De ahí también tienen con tercer fragmento o en alas de mariposa, ¿se acuerdan que se llamaba? Segmentarias y la escominuta. Todos estos tipos ya los hemos visto en el adulto, así que es casi lo mismo que en el niño. Son completas. ¿A qué se refiere con que son completas? Que se daña tanto una cortical, o sea, daña ambas corticales. Esta, por ejemplo, y esta, ¿no? Dañó ambas corticales, lo rompió. Luego están las incompletas, que igual ya las hemos visto, donde está la incurvación diaficiaria. Está la de tallo verde. Y está la de botón, caña de bambú o torus, se puede llamar. Esas son incompletas porque solo dañan una cortical o no dañan ambas corticales. El punto es que no fragmentan en dos el hueso. Eso no hacen las incompletas. Si se fragmenta en dos el hueso, ya completamente haces una fractura completa. Entonces tienes tu hueso normal, ¿cierto? Como aquí. Luego tienes la incurvación plástica, donde tú ves que no hay línea de fractura como en las demás imágenes, no hay ninguna línea de fractura, simplemente hay un aplastamiento de las trabéculas óseas que hacen que este hueso se deforme. Ya no sea así recto como el de acá, sino se vuelva curvo. Pero no hay línea de fractura que evidencie eso. Luego está la de tallo verde, que ya les expliqué que se llamaba tallo verde porque era como doblar un tallito, donde si te das cuenta se permanece unido, nunca se parte en dos el tallo cuando lo doblas. Entonces solo se rompe una cortical, aquí sí hay línea de fractura, pero no llega a quebrantar la otra cortical, que es esta de aquí. Ven que no hay nada, no la está afectando, por eso es incompleta. Y la de botón, caña de bambú o torus, igual hay como un aplastamiento, así como en la incurvación plástica, pero este es axial, como que de arriba hacia abajo. Entonces lo que hace es que se impacta el hueso en las trabéculas de la metáfisis y aquí queda como un huequito donde entra el aire, se dice que son insufladas y por eso se hace esta forma así como un chinchoncito aquí. ¿Ok? Y después de tener fracturas completas, incompletas que ya las acabamos de ver, están las epifisiolisis. ¿Ok? Que son fracturas a nivel de la fisis o cartílago de crecimiento, o sea, a este nivel. Se clasifican según Salter y Harris, que acá está. La primera, tipo 1, nos indica una separación de la fisis, por eso voy a poner SF. La fisis en este caso, en este gráfico, es esta línea con rayitas. Ese es el cartílago de crecimiento. Entonces, en un tipo 1, como que simplemente se separa el hueso del cartílago de crecimiento. En un tipo 2, se mantiene esta separación de la fisis, pero se le asocia, ¿qué cosa? Aquí ves una fractura, ¿no? Es una fractura de metáfisis. Vamos a poner FX de fractura y M de metáfisis. Listo. En el tipo 3, igual se separa del cartílago de crecimiento, separación de la fisis, más ya no es fractura ya no es fractura de metáfisis, sino es fractura de epífisis. Esta parte ya es epífisis. ¿Listo? Y luego sigue la tipo 4, donde tienes ambas. Tienes fractura de metáfisis con fractura de epífisis. Ya ambas, aquí todo completo. ¿Ven? La línea de fractura cruza la metáfisis y cruza la epífisis y obviamente se daña el cartílago de crecimiento. Y la tipo 5 es un aplastamiento, así que solo vamos a poner A. Igual voy a escribir aquí. Aplastamiento, cartílago de crecimiento. Ok, si vemos en las imágenes, la línea que indica la fisis o el cartílago de crecimiento, que es esta línea rayada, está indemne en el primero y en el segundo. A partir del tercero ya se daña, aquí ya se partió en dos.
En el cuarto también, y en el 5 obviamente está afectada porque es la línea que se aplasta el cartílago de crecimiento. Entonces la 3, 4 y 5 son un poquito más graves, si queremos así decirlo, y la 1 y 2 no generan una lesión en estas células germinativas que son productoras de hueso que están aquí en el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces estas tienen buen pronóstico y son más conservadoras. Vamos a poner aquí buen pronóstico y puedes hacer tratamiento conservador. En la 1 y 2, ¿no? A partir de la 3 y la 4, vieron que aquí cambia, se vuelven articulares, fracturas articulares, ¿ya? Y cuando se vuelven fracturas articulares, dijimos que para las articulares ya no había forma de hacer tratamiento conservador, sino preferimos hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces estas 3, 4 y 5 pueden dejar secuelas y necesitan un tratamiento quirúrgico. 3, 4 y 5. Ok, voy a señalar. Dejan secuelas, tratamiento quirúrgico. 4 y la 5. ¿Ok? 1 y 2, buen pronóstico y conservador. ¿Qué más? La clínica. Hay síntomas y signos que te confirman, bueno, que están constantes, que son constantemente presentes en lo que es fracturas, pero que no te determinan que sí, no te dicen, sí, esto es una fractura. En estos, por ejemplo, es el antecedente de un trauma. Está presente normalmente cuando hay fractura, pero no, si solo tienes antecedente de trauma, tú no puedes determinar que hay una fractura ahí. A eso me refiero. El dolor, la tumefacción y la disfunción. Hay otros que son determinantes, que sí te dicen como que aquí sí hay una fractura, pero que no son muy constantes, o sea, no es tan frecuente que aparezca, que son estos de acá. Deformación, movilidad anormal y el crujido o la crepitación. Y hay otros que no son ni constantes ni determinantes, o sea, son menos sensibles todavía a fractura, que son las equimosis, las fitenas y el chasquido, que siempre les digo que pueden aparecer, pero son más generales, por así decirlo. Para el diagnóstico hacemos una radiología comparativa, o sea, sacan placa de ambos miembros. El tratamiento puede ser farmacológico, reducción con anestesia y una osteoclastia en caso de fractura de tallo verde, también inmovilización y rehabilitación. Ahora vamos a ver un poquito de cada una. Tenemos a las fracturas en tallo verde. Estas son incompletas, dijimos, y es más frecuente que ocurran en el antebrazo. Incompletas porque solo se rompe una cortical. Ocurren huesos diaficiarios finos y que tienen sus corticales muy delgadas, como son el antebrazo, la muñeca, voy a ponerlo que el costado, pero saben que son tres: antebrazo, muñeca y clavícula. ¿Ok? El tratamiento en estas fracturas vendría a ser una reducción cerrada bajo anestesia, de ahí su inmovilización. Usan yeso ya, con yeso, por 4 a 6 semanas. Luego está la fractura completa, que ya saben que puede ser no desplazada o desplazada. Aquí ya se rompen ambas corticales, para que lo diferencien. ¿Ok? En el caso de la no desplazada, simplemente pueden inmovilizar. Y en el caso de la desplazada, como ya se movió, necesitas reducir primero, o sea, volverlo a su lugar, digamos. Y ahí cuando ya lo tienes en su lugar, lo inmovilizas. ¿Por qué no se usan tanto los instrumentos quirúrgicos en los niños o las placas? Porque ya vimos que las mismas placas, el mismo tornillo que usas, daña el hueso. Si así tú no quieras, daña un poquito el hueso. Entonces, tú no puedes usar eso en un niño que tiene el hueso en crecimiento. Puedes dañarle el cartílago de crecimiento y afectar el crecimiento de ese hueso. Entonces, no. No se usan placas en niños porque el hueso está en crecimiento. Luego, hay otra lesión de ortopedia infantil que no es una fractura, sino es una subluxación,
que ocurre igual en niños de 2 a 6 años y es una subluxación de la cabeza radial. Se llama pronación dolorosa o codo de niñera. No sé si en algún momento los han llevado así, digamos, como que jalando de los brazos. Ay, que jalando de los brazos, ¿no? Como que te alzan y te jalan de los brazos. Ya. Al momento de hacer eso pueden ocasionar esto. La subluxación de la cabeza del radio. Que la cabeza del radio se mueva. ¿Ok? Salga de su lugar. ¿Listo? Aquí la clínica va a venir tu paciente con un dolor e impotencia funcional del antebrazo y el antebrazo va a estar en posición prona, o sea, con la palma para abajo. Eso es prono. ¿Ok? En posición prona. Así como está aquí en esta imagen, así va a estar el paciente. Esa es la posición prona del antebrazo. ¿Ok? Simplemente va a sentir dolor y no va a poder mover su antebrazo. Hay diferentes maniobras de reducción, ya que simplemente es una luxación. Ya saben que la luxación es que se sale de su cavidad articular, digamos, ¿no? Se pierde la congruencia articular. Hay dos maniobras, una pronación forzada y una supinación y flexión. Apenas tú realices esta maniobra y hagas que la cabeza del radio vuelva a su lugar natural, anatómico, ya se pierde el dolor y se recupera la función. Entonces tú no necesitas nada más. No necesitas yeso, por ejemplo. Simplemente necesitas hacer una buena reducción para que esa cabeza del radio vuelva a su lugar y calme el dolor y se recupere la función. Podrías utilizar un cabestrillo, pero yeso no se usa. No hay necesidad de inmovilizar así con el yeso. ¿Ok? Por ejemplo, para la maniobra de pronación forzada, ¿ok? Con una mano agarras el codo de tu niño, pones el pulgar en la cabeza del radio, ¿ok? Y los otros 3 dedos para el otro lado. ¿Listo? Luego rotas de manera interna, o sea, hacia adentro, así como indica la flecha, el antebrazo y al mismo tiempo jalas, extiendes. Jalas o flexionas, así. Va para adelante, para atrás, digamos, si estás de frente. Y ejerces este dedito que está tocando la cabeza del radio, es el que va a presionar ahí. Al momento que jala, flexionas y rotas internamente, presionas. Y se supone que el hueso volvería a su lugar. En la parte de supinación y flexión, esta es supinación y flexión y esta es pronación forzada. En esta, igual, del mismo modo tienes una mano aquí en el codo, con un dedo sosteniendo la cabeza del radio y la otra mano en la muñeca o en la mano del paciente, ¿no? Lo que haces es rotar, ya no de manera interna, sino externa hacia afuera, el brazo y al mismo tiempo jalas hacia ti. Entonces rotas hacia afuera y jalas hacia ti. Y luego de esto flexionas el codo, levantas el brazo. Y ahí ya se ubicaría otra vez la cabeza del radio en su lugar. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de luxación congénita de la cadera. ¿Ok? Normalmente esto no se debería llamar, digamos, luxación congénita de cadera porque no es que el paciente nazca con la luxación. No es que desde bebito tú puedas ver ahí que su cadera ya está luxada y bien así, porque eso es algo congénito, algo con lo que has nacido, ¿no? En cambio, aquí no es que la cadera esté luxada al nacer, sino que hay una alteración en el acetábulo que ya no le da esta forma. Acá, por ejemplo, esta forma que es como una C, donde se puede enganchar bien el fémur. ¿Ok? Ya no existe. Eso es lo congénito. Por alguna alteración, el acetábulo se vuelve un poquito más plano u oblicuo. Y es ahí que al momento digamos, al momento del nacimiento, al momento del parto, permite que luego o al momento o después del parto también, no es necesariamente ahí, permite que en algún momento la cadera se le luxe, porque ya no está así en C, que lo mantiene agarradita la cabeza del fémur, sino está oblicuo y plano, aquí no sujeta nada, entonces con cualquier movimiento es más fácil que el paciente se luxe, ¿ok? Entonces, es una alteración del acetábulo
que predispone a que la cadera se luxe. ¿Ok? El acetábulo puede ser, por ejemplo, acetábulo oblicuo o plano. No tiene la forma normal que tenemos todos, ¿no? ¿Ok? Ocurre más en el sexo femenino, raza blanca, 60% más frecuente en la cadera izquierda, de ahí la derecha y luego la bilateral en ambas caderas. Puede ocurrir a las semanas o meses de vida, ¿ok? Simplemente es que hay una alteración en la morfología del acetábulo que hace que esa cadera se pueda luxar con el tiempo más fácilmente, ¿no? La etiología o también factores de riesgo puede ser, tiene causa idiopática, no se sabe por qué ocurre más, hay mayor riesgo en familiares que ya hayan tenido esta displasia de cadera en sexo femenino, en el caso de los primogénitos, en nacimiento podálico, en nacimiento gemelar, cuando el niño ya tiene tortícolis congénita o metatarsoducto congénito y cuando hay oligodramnios también puede ocurrir. ¿Ok? Para el diagnóstico hay varias maniobras que puedes emplear en tu examen físico. Cuando tienes un recién nacido hasta 28 días de vida, tienes dos maniobras, la de Barlow y la de Ortolani. ¿Ok? Entonces, con la Ortolani, lo que haces, como ves, sujetas ambas rodillas y las separas. Empiezas a separar las rodillas. Y este fémur, mira aquí el fémur, la cabeza del fémur, ya está luxada, no está enganchado. No está enganchado, está luxado. Entonces, este fémur luxado, cuando tú abras la rodilla del bebito, se va a encajar otra vez en el acetábulo. ¿Ok? Se va a acomodar de nuevo. ¿Listo? Y va a producir un chasquido palpable, que eso te indica una maniobra de Ortolani positiva. ¿Ok? Ortolani es hacia afuera y el fémur que estaba luxado se vuelve a su lugar, digámoslo así. Luego viene la de Barlow, que es lo contrario. Tienes las dos piernitas abiertas y ves que la cabeza del fémur aquí sí está encajada. Lo que tú vas a hacer en Barlow es juntar las caderas. Juntar las caderas. Y al momento de que tú juntes, ves que tu cabeza de fémur ya se luxó. Es como si tú mismo causaras la luxación. ¿Ok? Entonces, si al momento que tú pegas la cadera, vas presionando hacia la parte posterior, por eso esta flechita negra, vas presionando hacia abajo. Entonces, si esta cabeza femoral se luxa, se denomina luxable y es un Barlow positivo, ¿no? Si tú dejas de presionar hacia abajo como estás presionando acá, volvería a su lugar. O sea, volvería a estar así la cadera. La cabeza de fémur vuelve a su lugar. Entonces hay una reducción espontánea. Esto es Barlow positivo. ¿Ok? En Barlow tú aduces, pegas las caderas y presionas hacia abajo para luxar esa cabeza de fémur. Tú mismo quieres ocasionar la luxación. Apenas sueltas, la cabeza de fémur vuelve a su lugar normal. En cambio, en Ortolani, tú tienes, digamos, la cabeza luxada y lo que haces es separar las caderas y al momento que separas las caderas, la cabeza vuelve a su lugar normal. ¿Ok? También, ¿qué puedes ver? Puedes ver asimetría de pliegues en niños de 2 a 28 meses, pero esto no es tan importante. Es simplemente colocar al paciente así como ven en esta imagen de acá y ver los pliegues que tenga en el muslito. Tendrían que ser iguales de un lado y otro. ¿Ok? Si son diferentes, hay asimetría de pliegues. Cuando ya haces una exploración tardía, como que 3 a 6 meses, puedes valorar la limitación de la abducción. Si abduce menos de 80 grados, podrías sospechar una displasia de cadera. O sea, tú tratas de abrir la cadera, lo normal es más de 80. Si lo que se separa es menos de 80 grados, entonces tendrías que pensar que que puede haber una displasia de cadera. También tienes el signo de Galeazzi, que es una discrepancia en la longitud de los muslos. ¿Ven aquí? Pones una línea imaginaria y ven que esta rodilla sí llega a la línea, pero la otra no. Entonces, este muslo es más largo que el otro. Esa es la discrepancia de longitud de los muslos. También considera la simetría de pliegues aquí. ¿Ok?
Luego, aparte de explorar de manera física o con tu clínica, podrías pedir imágenes. El gol estándar es la radiografía. Se prefiere más para recién nacidos hasta los 6 meses, gol estándar. Ecografía, perdón, no sé qué dije. La ecografía es el gol estándar para esta patología, ¿ok? A partir de los 3 meses o 4 meses podrías pedir una radiografía. Pero ecografía es el gol estándar de recién nacido hasta los 6 meses, ¿ok? Obviamente esto no es superior al examen clínico. El examen clínico de todas maneras le gana a la ecografía ya. No superior al examen clínico. O sea, no es superior a tus maniobras de Ortolan y Barlow, a tu simetría y todo eso. ¿Listo? Pero sí es muy útil. Tienes la radiografía luego, a partir de los 3 a 4 meses. Entonces aquí, no sé si se acuerdan de este plano que se armaba a nivel de la pelvis, de la cadera. ¿Ok? Tenemos una línea horizontal, que es una línea que se llama línea de Hilgen-Reiner. ¿Ok? Una de las partes más bajas del hueso ilíaco. Acá está tu hueso ilíaco, las puntitas más bajas. Ahí trazas, a ese nivel trazas una línea, esa es la línea de Hilgen-Reiner. Esta línea se va a interceptar o cruzar con una línea que va desde el último punto del techo del acetábulo, perdón, desde el último punto del ilíaco, desde aquí, hasta la parte más externa del acetábulo. Ese es tu acetábulo, esto es lo más externo, entonces esta línea va acá, que es la línea de Perkins. Y se forman 4 cuadrantes a cada lado, ¿ok? Cuadrante superior externo, claro, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo y cuadrante inferior interno. Obviamente este es el lado, digamos, derecho y este es el lado izquierdo. Igual hay 4 cuadrantes en el lado izquierdo. Simplemente es para que ubiques. ¿Ok? De ahí, a nivel del techo del acetábulo, también se forma un ángulo, que es este ángulo, ángulo acetabular. Este ángulo va con la línea de Hilgen-Reiner y con el techo del acetábulo. Se forma este ángulo. Este ángulo normalmente mide menos de 28 grados. Si mide más de 28 grados ya podrías considerar una displasia. Ya es displásico. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo normal es que la cabeza de fémur esté en el cuadrante inferior interno, como aquí. Cadera normal, aquí está tu cabeza de fémur. Cuadrante inferior interno. Eso es lo normal. Cuando tu cabeza está subluxada, la cabeza femoral se encuentra en el cuadrante inferior externo, como aquí. ¿Ven? Cadera luxada, cuadrante inferior externo. Y si está luxada, perdón, esta es subluxada. Y si está luxada, ya la cabeza femoral puede estar en el superior externo o en el superior interno. ¿Ven? Y así es como lo pueden ver en radiografía. ¿Listo? Este esquema se llama esquema Ombredani, que les va a servir para ver más o menos la luxación. Aparte, y la displasia, ¿no? Acuérdense también del ángulo. El ángulo acetabular mayor de 28 es displásico. Y también hay un arco, que es el arco de Shenton, que es una línea imaginaria que va a seguir los bordes de la parte interna del fémur, aquí, ¿ven? Dentro de la cabeza. Y se continúa con el borde de la rama iliopúbica, que es esta acá. Esa es la rama iliopúbica. Borde interno del fémur, borde interno de la rama iliopúbica, ese es el arco de Shenton. Si está interrumpido, como aquí, pasamos por el borde interno del fémur. Pum, 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 pum. Pero ya no hay borde interno de la rama iliopúbica. Está como que interrumpido. No hay. Está cortado este arco de Shenton. Te indica igual luxación. ¿Ok? Entonces, ¿qué te indica luxación? Cabeza del fémur en cuadrante inferior externo, superior interno, superior externo. Luego, el arco de Shenton interrumpido y un ángulo acetabular mayor de 28 grados. Todo esto lo ves en tu radiografía. El tratamiento va a depender de la edad, de la presentación,
de la reductibilidad de la cadera, de la estabilidad de la reducción y del grado de displasia que se tenga. ¿Ya? Tienen de recién nacido a 6 meses. En esto se usa un arnés que es arnés de Public, se llama. ¿Listo? Este mantiene las caderas en abducción. En abducción. ¿Ok? Se hace un seguimiento cada 1 a 2 semanas. Y dura hasta lograr la estabilidad de la cadera. Más 3 meses adicionales. O sea, ustedes logran estabilizar la cadera y le agregan 3 meses. Normalmente el tratamiento completo dura 6 meses, generalmente. ¿Ok? Luego están, esos son los recién nacidos de 6 meses. Luego los de 6 meses a 1 año tienen reducción cerrada más espica, que es como otro, es como un yesito. ¿Ven? Es como un cabestrillo, un yeso. ¿Ok? Que también sujeta. Otra forma de tratamiento ortopédico. Ahí le pones espica y eso está indicado en fracaso de arnés de Public. ¿Ok? Después de 3 semanas. O sea, cierto que tú le hacías su seguimiento cada semana o cada 2 semanas, entonces si ves que no ha mejorado nada con arnés de Public y han pasado 3 semanas, pasas a un yeso en espica o una reducción con espica. De 1 año a 5 años, el tratamiento ya sería quirúrgico. Se puede hacer reducción abierta, se puede hacer osteotomía, acetabuloplastía, porque habíamos visto con injerto, porque habíamos visto que el acetabulo era plano, entonces ahí podrías ponerle un poquito más de hueso, no, perdón, de cartílago, y tratar de acomodarlo y darle la forma que debería de tener naturalmente, para que sujete el hueso. Y en el caso de niños mayores, lo mejor es esperar a la edad adulta, y se puede hacer artrodesis, que es fijar la cadera, ya sea en jóvenes, o artroplastía, que ya es prótesis y se hace en mayores, ¿no? En adultos mayores. Y ya está. Entonces es importante que tú determines esto de manera temprana, porque si te das cuenta, mientras más tarde diagnostiques esto, el tratamiento se vuelve más invasivo. Si hasta el año el tratamiento es conservador, entonces pues, obviamente se prefiere eso a un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Vamos a pasar a las infecciones osteoarticulares, ahora sí. Ahí estoy quedando los temas. Entonces, en las infecciones osteoarticulares vamos a hablar primero de la osteomielitis. Acá. Osteomielitis. Estas pueden ocurrir más en la metáfisis del niño, porque ya saben que esa metáfisis está más vascularizada. ¿Ok? En el hueso del niño también el periósteo es grueso y se desprende más fácil la cortical. Lo más común es que esta infección ocurra por el Staphylococcus aureus coagulasa positivo. ¿Ok? Entonces primero tienes esta invasión de las bacterias que pueden generar una vasodilatación para que lleguen todas las células que se necesitan a combatir esto. Esta vasodilatación como clínica te podría dar rubor y calor en la zona. Luego empiezan a salir los leucocitos del torrente sanguíneo, se empieza a infiltrar el tejido y empieza a haber un poco de exudado, que ya saben que es leucocitos con líquido. Y esto como clínicamente te va a generar el tumor. Entonces ya tienes 3 signos y síntomas: rubor, calor y tumor. Luego de esto, aumenta la presión en estas áreas centrales y empieza la multiplicación de las bacterias y esto te genera dolor. Tienes 4, rubor, calor, tumor y dolor. Puede haber isquemia por falta de perfusión, pasa a necrosis y se puede formar un absceso también. Hay 3 fases en la osteomielitis hematógena: una fase inicial, una intermedia y una crónica. En la fase inicial, esta es inflamatoria, ocurre en las primeras 48 horas. Hay signos locales de inflamación.
Como ves, son los que mencioné: el olor, la tumefacción, rubor, calor. ¿Ok? Esto en la metáfisis, donde va a estar más afectado orígenes. Y síntomas generales, ya sabes que puedes tener fiebre, puedes tener escalofríos, malestar general, etc. ¿Ok? Ya, bueno, por aquí. Así. La radiografía no sirve mucho que la pidas porque a esas, bueno, en esta etapa el hueso ahí es normal, ¿ok? No te va a dar mucha, no va a haber mucha diferencia, ¿listo? El hueso se mantiene normal. Aquí lo importante es que en esta fase los antibióticos endovenosos pueden controlar la infección. En esta parte inicial todavía se puede controlar con antibióticos endovenosos. Luego pasa a una fase intermedia donde ya se forma el absceso óseo y aquí ya no se usa antibiótico, sino drenaje. Cuando ya tienes absceso, solo piensa en drenar. ¿Ok? Se drena de manera quirúrgica. Este absceso óseo puede perforar la cortical e invadir el periósteo y se forma el absceso subperióstico, ¿no? En la radiografía ya puedes ver una rarefacción ósea y la separación del periósteo por el absceso subperióstico. Luego está tu fase crónica, donde tienes el secuestro óseo que va a marcar el inicio de la fase crónica. Bueno, voy a poner FC. El secuestro óseo marca el inicio de la fase crónica. Este absceso que tenías antes lo que va a hacer es dañar la circulación endóstica del hueso, y la circulación de adentro. Priva de circulación a la cortical y la cortical se va a morir. El periósteo que ya se había separado va a envolver este secuestro y se va a formar lo que es el involucro. Entonces, secuestro óseo, involucro. ¿Ok? El pus que se genera aquí puede atravesar las partes blandas y puede irse al exterior y generar fístulas osteocutáneas. Entonces tenemos aquí un pequeñito absceso, ¿ok? Que ya se había formado. Este pequeñito absceso perfora tu periósteo y aquí está, un poquito más grande. Absceso subperióstico, ¿ok? Esto daña la circulación y no permite que la circulación llegue al tejido. Bueno, que llegue aquí, claro, que llegue al tejido de la cortical y como que se necrosa. Hay una zona aquí necrosada, una zona vascular que no recibe irrigación. Y este es el secuestro. ¿Ok? El pus de aquí puede escapar y generar las fístulas osteocutáneas. ¿Listo? En la radiografía puedes ver el secuestro óseo y puedes ver el involucro. El secuestro óseo es radiopaco y el involucro va a envolver al secuestro. Este es el secuestro, que es un tejido avascular, habíamos dicho. Y aquí lo envuelve el involucro. Así más o menos se ve. En laboratorio podrías pedir hemocultivo, hemograma y velocidad de segmentación globular. El tratamiento, ya les dije, la osteomielitis en la fase inicial se trata con antibióticos. ¿Ok? Se usa cloxamina endovenosa 20 miligramos por kilogramo por dosis. ¿Listo? Si mejora, van a disminuir estos signos inflamatorios, va a disminuir la tumefacción, el rubor, el calor, todo eso, y se va a generar que es el signo de la piel del anciano. ¿Ok? Este antibiótico endovenoso se usa por 3 semanas mínimo. Y si no mejora entre 24 y 36 horas, ya estaríamos hablando de otra fase, que es la fase intermedia, y ya se procede a cirugía, a drenar. Acá mismo lo indica, en la fase intermedia tratamos porque no mejora post 36 horas el tratamiento de fase temprana o fase inicial. Y se trata con cirugía, que ya saben que esto es drenaje, ¿no? Drenaje. Okay. Ay, drenaje. Más irrigación continua de la zona. Irrigación con cloruro. Ya lavan bien ahí la zona, ¿no?
Y la fase crónica ya es una descompresión quirúrgica de la pueden sacar el secuestro, exéresis de secuestro, ¿ok? ¿Listo? Por la misma osteomielitis. O sea, una osteomielitis podría luego causarte una artritis séptica. ¿Listo? Y hay articulaciones que más frecuentemente se afectan, que son más claro, como las que tienen metáfisis intraarticular, como la cadera, el hombro y el tobillo. La clínica, ya saben, dolor en la articulación, también aquí tumefacción, calor, rubor, limitación funcional y síntomas generales, ya sabes, fiebre, escalofríos, ¿ok? Como exámenes auxiliares, te puede pedir hemograma y velocidad de sedimentación globular. Voy a auxiliares, hemograma. En la radiografía se puede ver aumento de las partes blandas por la inflamación, el edema. De ahí podrías ver también subluxación o luxación en caso haya. También es bueno que realices una punción articular para ver el recuento leucocitario de ese líquido. ¿Listo? Más de 50.000 leucocitos en el recuento leucocitario indica artritis séptica. Ok, vamos a ver aquí un poquito de la fisiopato. Entonces, igual tienes tu infección bacteriana que puede ser por inoculación directa o por una invasión hematógena. Llega a la articulación, aquí se genera un infiltrado de neutrófilos, un proceso inflamatorio, afecta a los condrocitos, llegan los macrófagos, las proteasas y citoquinas que van a destruir el cartílago finalmente. Del mismo modo, puede haber una infiltración a partir de los capilares de la sinovia, se adhieren al cartílago, se genera el proceso inflamatorio, llegan los condrocitos y macrófagos, las proteasas y citoquinas que van a destruir al cartílago. Hay dos fases, una fase bacteriológica y una fase inmunológica. La bacteriológica se dice que es única en adultos y hay un exudado purulento de leucocitos. ¿Okay? Aquí van a ver también enzimas y lisosimas que son condrolíticas que destruyen el cartílago. ¿Ok? Tres semanas mínimo, igual que la anterior. Y en la fase inmunológica, y el cartílago es avascular y puede generarse mayor destrucción. ¿Ok? Porque este cartílago vascular, al ser destruido por las proteasas y las citoquinas, está expuesto a la circulación, se empiezan a formar anticuerpos contra eso y se genera más destrucción. ¿Ok?
En ambas fases puede existir anquilosis, que es la pérdida de la movilidad absoluta de la articulación. El tratamiento puede hacerse artrotomía, antibiótico-terapia, ya saben, con cloxacilina, por 3 semanas endovenosa. Cloxacilina, 3 semanas. Debe buscar minimizar la destrucción inmunológica. Si hay necrosis, no debes usar ortesis, y en los adultos es la artropunción. Le haces un cultivo a ese líquido y de acuerdo a lo que te salga, antibióticos. ¿Ok? Pasamos a la DTBC. Ok. Aquí, bueno, los factores de riesgo de esta tuberculosis osteoarticular son casi los mismos, por no decir los mismos, de una tuberculosis normal, ¿no? Inmunosuprimidos, perdón, pulmonar, digamos, que son las que más conocen. Inmunosuprimidos, alcohólicos, adictos a drogas endovenosas, nivel socioeconómico bajo, ¿ok? Algunos factores de riesgo. ¿Qué más? Aquí igual van a haber fases. Tienes una fase inicial, una evolutiva y una de recuperación. Esta fase inicial tiene la sinovitis, que esta sinovitis es 100% tratable. O sea, esta fase es la mejor, digamos, para diagnosticar la TB osteoarticular, porque es 100% tratable. La implantación ósea es menos frecuente y la implantación mixta es grave. Luego está tu fase evolutiva, que afecta algunas articulaciones. Pueden formarse abscesos, pueden formarse las cavernas. El cartílago se va a destruir y se destruyen también la cápsula y los ligamentos. Y en la fase de reparación ya se reabsorbe el absceso, se retraen las partes blandas y las fístulas. Puede haber una actitud viciosa articular, o sea que la articulación esté en una forma en la que no debería. ¿Se acuerdan? La consolidación viciosa o la articulación viciosa es cuando, digamos, si su articulación debe estar así, luego, no sé, se pone en valgo, se pone así, para adentro, ¿no? Algo así, se deforma. Luego también puede haber anquilosis secundaria, destrucción ósea del cartílago. Ya saben que la anquilosis es la pérdida de la movilidad articular. ¿Ok? En lo que es la clínica, ya saben que es un proceso inflamatorio crónico. ¿Ok? Que tiene muchos síntomas. ¿Listo? Los grupos más afectados, eso lo voy a poner arriba. Los grupos más afectados son niños y adultos jóvenes. De ahí tiene síntomas generales como son la baja de apetito, la hiporexia, astenia, también baja de peso. Tienen su dolor, que característicamente lo describen como un dolor nocturno. Cutáneo, aumenta con la carga. Turno. También puede haber aumento de volumen, o sea, un tumor. Pueden haber físulas cutáneas, puede haber atrofia y contractura muscular, claudicación, y las articulaciones que mayormente están comprometidas van a ser la columna en un 50%, y aquí está la dorsal, principalmente con el mal de pota. También está la cadera, a ver si lo voy a poner abajo. La cadera, la rodilla, la sacroiliaca, el tarso, el carpo, el hombro, el codo, el tobillo. ¿Ok? En lo que es radiografía, en la fase temprana se ve normal. Luego puede haber una disminución de los espacios articulares, osteopenia, aumentan las partes blandas por la misma inflamación, el mismo edema, la tumefacción, y se borran los bordes articulares. Igual,
La confirmación del diagnóstico es por biopsia, así que voy a poner. Es por biopsia. ¿Ok? Puede ser ósea, puede ser sinovial o ganglionar. Pero la confirmación es por biopsia. ¿Listo? Se puede hacer cultivo de BK, sí, en el líquido sinovial, pero demora como 60 días. O sea, demora mucho. ¿Qué más? El pronóstico, vamos a poner aquí. Pronóstico. Es una enfermedad grave, de larga duración, y las articulaciones curan con rigidez y anquilosis. O sea, pueden perder el movimiento. Esas articulaciones afectadas por la TB. Listo. En el tratamiento puede ser reposo relativo o absoluto, inmovilizar la articulación. Fármacos antituberculosos se pueden usar en la fase de sinovitis, que les dije la que era 100% tratable, la fase inicial, y el tratamiento quirúrgico. Luego está la epicondilitis tanto medial como lateral, que con eso acabamos. Voy a tomar un poquito de agua un ratito. Ya. En algún momento cuando vimos miembro superior les dije que tenían que acordarse de su huesito, del húmero. No, imaginemos que es este. Bueno, vamos a dibujarlo por acá. El húmero tenía cóndilos, uno medial y uno lateral, y tenía epicóndilos que van sobre el cóndilo, igual medial y lateral. ¿Qué vamos a ver aquí? La afectación de los epicóndilos. En estos epicóndilos se insertan diferentes músculos. Bueno, claro, hay tendones de diferentes músculos, tanto músculos extensores de la mano como músculos flexores de la mano. Perdón, de la muñeca. Extensores de la muñeca y músculos flexores de la muñeca. ¿Ok? Entonces, tú tenías un epicóndilo, que tú le llamas así epicóndilo lateral, y el epicóndilo medial podía recibir otro nombre, que era la epitróclea, para que se acuerden. Epitróclea. Epitróclea. ¿Ok? El medial podía ser la epitróclea. En la parte lateral, tú tenías a tus extensores de la muñeca. Y en la parte medial, tú tienes a tus flexores de la muñeca. Si tú recuerdas esto, ya está. Ya saben que la parte lateral, para que se acuerden, es la que va con el pulgar, ¿no? La que va con el radio. Y la parte medial es la que va con el meñique. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos epicondilitis tanto medial como lateral. Medial ya saben que era el epitróclea y lateral del epicóndilo lateral. ¿No? Ya. Entonces, ¿cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo lateral? Los extensores de la muñeca. Aquí tenemos el segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. ¿Ok? Pero principalmente esta epicondilitis lateral del húmero o codo del tenista se va va a ocurrir por un sobreuso de estos músculos. ¿Ok? Se va a dañar el tendón. Todas estas son patologías de daño de tendón. Listo, aquí ya vemos partes blandas, tendón. No estamos viendo ni hueso ni nada, estamos viendo el tendón. Entonces, es una tendinopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca. Principalmente, ¿qué tendones están involucrados? El del extensor radial corto y el extensor común de los dedos. Luego tenemos la epicondilitis medial.
En este caso se llama codo del golfista también. Codo del golfista, y esto es por una tendinopatía que afecta a los músculos del grupo flexor, que son los que se insertan en la epitróclea, o si quieres llamarle epicóndilo medial. ¿Cuáles son estos músculos? El pronodo redondo, el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. ¿Cuáles son los que van a estar más involucrados en esta patología? El pronodo redondo y el cubital anterior. Listo. Ahí ya tienen casi todo definido. Luego, en epidemia, vamos primero con la epicondilitis lateral. ¿Ok? Ocurre en jóvenes, más o menos 35 a 50 años, y esto es más por enfermedades laborales, porque esto es un sobreuso. O sea, el paciente va a tener que haber hecho este movimiento una y otra vez por mucho tiempo. Eso normalmente ocurre en las enfermedades laborales. Por ejemplo, en construcción, en jardinería, aplican un mismo movimiento, o el mismo tenista aplica un mismo movimiento a nivel de estos tendones. ¿Ok? Y es por esto que ocurre. Como clínica, tienes dolor, pero obviamente, ¿dónde va a ser tu dolor? Tu dolor es en la cara lateral del codo, porque estamos en la epicondilitis lateral, ¿ok? En la cara lateral del codo. También puede haber debilidad para coger y levantar objetos, limitación de las actividades diarias. ¿Listo? De ahí, dolor a la palpación del epicóndilo lateral. Y lo puedes evaluar con un test de Cosen o una prueba de la silla. ¿Ok? Vamos a ver si aquí está la prueba de la silla. La prueba de la silla consiste en que simplemente tú mandes a tu paciente a levantar la silla de esta manera. ¿Por qué se levanta? Acá, sí. Ahí está la silla y tú lo mandas a levantar así, por el respaldar. ¿Ok? Si al momento de que el paciente levante la silla de esa forma, con el brazo en prono, el brazo está en prono, si se dan cuenta, con el brazo en prono y le duele a nivel de esa zona del picóndilo lateral, o sea, por acá le duele, o si es diferente la fuerza en este brazo que en el otro, hay menos fuerza aquí, te indicaría un chair test o una prueba de la silla positivo. Simplemente consiste en que le mandes a levantar la silla así, con el brazo en prono. Si le genera dolor en la zona del epicóndilo lateral, puede ser que tengas una epicondilitis lateral, ¿no? Y también está el test de Coulson. De igual modo, estabilizas estabilizas el codo de tu paciente, tú lo sujetas mientras vas palpando el epicóndilo lateral, que estaría para el otro lado porque va con el pulgar. Vas palpando el epicóndilo lateral. Y lo que tiene que hacer el paciente es realizar la extensión de la muñeca contra resistencia. O sea, tú aquí lo estás apretando, acá estás sujetando, aquí lo estás apretando y lo que el paciente debe hacer es tratar de extender más la muñeca, o sea, levantar más su muñeca. ¿Ok? Obviamente es el momento de hacer esto, le aparece dolor igual en el epicóndilo lateral. eh, Hablamos de un test de Coulson positivo. ¿Ok? Entonces, el test de Coulson es cuando el paciente está con un puño y te realiza una extensión de la muñeca a contrarresistencia, que la resistencia la estás ejerciendo tú. Y la prueba de la silla es que levanta la silla con el brazo en pronación y obviamente si en ambos duele el epicóndilo lateral es positivo. Para imágenes puedes pedir radiografía, ecografía y la resonancia magnética, que obviamente es la más importante. Ya saben que en eco, si hay algo roto, se ve anecoico, todo negro. Si solo es degeneración, se puede ver hipoecoico, un poquito más oscurito, pero no se ve así negro, negro. ¿Ok?
Y en la resonancia ya puedes ver todo perfectamente, por eso es el examen más importante. Luego está la epicondilitis medial o el codo del golfista, que ocurre entre los 40 y 60 años. De igual forma son enfermedades laborales por trabajos manuales repetitivos y afectan normalmente a la extremidad dominante. Aquí el dolor y la hiperalgesia va a estar en la cara medial del codo. Estamos en el epicóndilo medial. El paciente puede perder la fuerza prensil de la mano y tienes que evaluar aquí el nervio cubital lesionado. Tienes que evaluar si hay lesión del nervio cubital. ¿Listo? En imágenes puedes pedir lo mismo, radiografía, ecografía, resonancia magnética, que ya sabes que es más importante. Y la electromiografía la pides solo si sospechas de esto, de nervio cubital lesionado. ¿Ok? La mano del predicador, ¿se acuerdan? Creo que era la lesión del nervio cubital, porque la de gota es la de... no, perdón, esa es la mediana. La de garra es la del nervio cubital. Si tu paciente está con su mano en garra, entonces tú sospecharías de lesión del nervio cubital y le pides una electromiografía, ¿no? Y evalúas. ¿Ok? El tratamiento lo ves al final porque es el mismo para ambos. En todos vas a buscar, hay un montón de opciones de tratamiento conservador, entonces ese siempre va a ser tu primera opción. Tienes que agotar todas esas opciones y recién cuando ya las hayas agotado y ninguna te funcione, ya pasarías a un tratamiento quirúrgico. Pero lo principal siempre es buscar el conservador. Entonces voy a poner todas las opciones de tratamiento conservador aquí, que ya saben que va para ambos, no solo para uno. ¿Ok? Entonces aquí está el reposo. El reposo consiste en mejorar el estilo de vida. Cuando hablan de mejorar el estilo de vida, se refiere a que traten de dejar de hacer ese movimiento que es el que les ocasionó la patología, ese movimiento repetitivo. También puedes usar AINES para el dolor, obviamente. Puedes usar ortesis, como las coderas del tenista, en este caso del epicondilitis del tenista. Puedes usar terapia física, como aquí hay ejercicios de estiramiento de músculos extensores o flexores, depende de qué me estés hablando, de si es medial o lateral. ¿Ok? Puedes usar ondas de choque. Estas estimulan la producción de colágeno y consiguen la regeneración del tendón. También puedes usar acupuntura, que igual es para calmar el dolor. O sea, es como un analgésico la acupuntura. La toxina botulínica, que paraliza los músculos y disminuye la tensión ahí a nivel del tendón. El láser igual puede regenerar el tendón. La infiltración con glucocorticoides, que va a funcionar como un antiinflamatorio, pero puede disminuir la proliferación de los tenocitos, que son las células que te van a regenerar el tendón. O sea, inhibe la regeneración del tendón. Sí, por eso tienes que evaluar el riesgo-beneficio de los glucocorticoides. Inhibe regeneración del tendón. Luego también está la terapia biológica, que es con sangre autóloga, plasma rico en plaquetas, células madre. ¿Listo? Todas estas son opciones de tratamiento conservador que tú podrías usar tanto en epicondilitis lateral como en la medial. Si en caso no funcionan, es que tú vas a pasar a un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Ahora tenemos dos últimas patologías que son igual tendinopatías, que una es la tendinocinovitis de Kervain y el otro es el dedo en gatillo resorte. En el caso de la tendinocinovitis de Kervain, igual es una afección de tendón, pero aquí es del extensor corto y del abductor largo del pulgar.
Estos se encuentran en la primera corredera de la muñeca. Si se acuerdan que en la muñeca habían correderas, en la primera corredera de la muñeca se encuentra el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Uy. Es ahí donde ocurre la afectación del tendón. Hay un engrosamiento del retináculo extensor de la muñeca, crece la sinovia y genera una constricción ahí, que es lo que te da la clínica esta de dolor, la tendinopatía. Ocurre en mujeres mayores de 40 años por movimientos repetitivos del pulgar, o sea, flexionar y extender el pulgar de manera repetitiva, y por maniobras repetitivas de desviación tanto radial y cubital. O sea, mover la mano hacia el pulgar, mover la muñeca en dirección al pulgar y hacia el meñique, así como saludando, así. ¿Ok? En el caso de la clínica tenemos dolor y edema. En el lado radial de la muñeca. De ahí, ¿qué más? Nada más. Y el dolor, limitación por las actividades como servir de una jarra. Hay dolor. En el examen está el test de Finkelstein, que consiste en esto, en que el paciente tenga así el puño cerrado, sujetando el pulgar, y realice este movimiento. Y se genera un dolor aquí en la parte radial de la muñeca. Ese sería un Finkelstein positivo. Imágenes, lo más útil e importante, tu resonancia magnética, porque estamos hablando de tendones. ¿Ok? El tratamiento AINES, inmovilización en casos leves y mejorar el estilo de vida, o sea, tratar de limitar estos movimientos. Y en casos graves, la liberación quirúrgica de esta corredera, ¿no? En el caso del dedo en gatillo resorte, es por un bloqueo o atrapamiento de los tendones a nivel de la polea A1, que está en la palma de la mano. Que ocurre más en diabéticos, mujeres mayores de 50 años y afecta a estos dedos, pulgar, medio y anular. Estos tres, pulgar, medio y anular. En la clínica va a tener dolor progresivo igual a nivel de la polea A1. Nódulo, también puede haber un nódulo palpable a ese nivel. Puede ser doloroso la palpación profunda. También puede haber una sensación de que el dedo se traba con el movimiento. Y un chasquido. ¿Ok? Aquí está, ese es el nódulo. Esta es la polea A1. Y aquí puede haber un nódulo y aquí es donde se ve el dolor. El tratamiento conservador, AINES, infiltración, y quirúrgico, una liberación percutánea o una liberación abierta de aquí. Porque si se dan cuenta, todo esto es porque aumenta la presión, aumenta la tensión a nivel de estos tendones. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer es liberar presión, mayormente. Eso sería todo.